Bueno, yo desde chico siempre me gustaba mucho, me gusta el arte. Siempre tuve tres tendencias, como la música, la literatura y el teatro. Son las tres cosas que hago desde chico. Más que nada porque me sentía como muy solo, viste que los chicos, cuando uno es chico, es bastante frecuente sentirse un poquito solo, al margen, incomprendido. Bueno, yo las tenía todas muy tímido. Entonces escribía como una manera, ahora me doy cuenta, ¿no? De exteriorizar un poco eso. Tocaba el piano también por el mismo motivo. Y teatro, creo que tenía que ver con lo mismo, que no lo tengo tan claro porque me gustaba hacer teatro, porque siendo tímido era difícil, pero bueno, un poco me ayudó a relajar esa timidez. En algún momento de la vida, ya a los 18, 19, cuando tuve que elegir una carrera, a los 18, eh, estaba muy interesado en estudiar algo que tuviera que ver con alguna de esas tres cosas, pero bueno, la típica era de qué vas a vivir, te vas a morir de hambre, etcétera, etcétera. Hasta que dije, bueno, el periodismo es algo bastante cercano a la literatura, la última voy a escribir, puedo vivir de eso. No tiene matemática, que era lo que yo no quería estudiar de ningún modo. Y al final después me dijeron, no, mejor que periodismo es comunicación, que es más amplia, así que también estudié comunicación. Pero siempre con la ilusión de, no, nunca pensé tanto en ser periodista, sino en ser escritor. Yo siempre quise ser escritor, había decidido ser escritor y elegí esa carrera porque me parecía que más o menos se acompañaba. Los acercamientos a la literatura los tuve en esa carrera, un profe que me dio a leer a Cortázar, por ejemplo, o cuando leímos a Rodolfo Walsh. Mis compañeros éramos una universidad privada, no cheta, muy chiquita, muy así, clase media, 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 en Buenos Aires, en Capital, y de mis compañeros, muchos querían ser escritores también, les gustaba, éramos un grupo que era bastante literario todo, así que bueno, así empecé de a poco, primero de manera aficionada, como una especie de una forma de expresarme, después me decidí a hacer una carrera, digamos, literaria, de escritor, es decir, ¿qué significa? Bueno, perfeccionarme, escribir cada vez más, a no esperar estar inspirado para escribir, sino sentarme a escribir, esperar que la inspiración llegue con el trabajo, como dicen que dijo Picasso, entre otros. Después, la constancia, después la típica, ¿no? Hacer contactos, porque yo no vengo de una familia de literatos ni nada por el estilo. Mi padre comerciante, mi mamá era ama de casa, tenía también su negocio en un momento, después fue ama de casa, o sea, no tenía dónde ir a preguntar ni nada. Así que fue hacerme los primeros contactos, los vínculos, conocer editoriales, conocer otros escritores y escritoras. Bueno, y así arrancó, empecé a trabajar en una revista literaria en 2001, que se llamaba la revista Lea, que era de libros y cultura, y ahí me empecé a conocer y hacer los primeros contactos, que son los que después te van abriendo paso y te permiten publicar y todo eso, ¿no? Que es bastante complicado al principio. Yo elegí el camino de la literatura, si bien, o sea, ser escritor en este país y vivir de la literatura es muy difícil, vivir de tus libros. Yo vivo un poco de lo que venden mis libros, otro poco de lo que las clases que doy enseñando a escribir, otro poco de los informes de lectura que hago para editoriales o para gente, o de edición de textos. O sea, hay diferentes kioscos que se abren alrededor de la escritura y está buenísimo porque uno está siempre en contacto con lo que más ama, que es leer y escribir. Sí, no, sobre todo mi primera infancia hasta, te diría, hasta los 13, toda la primaria, que eso está bastante en higiene sexual del soltero en el libro, que está bastante inspirado en la vida, en mi vida. Eh, Esa sensación, ¿no? Yo iba a un colegio católico solo de varones, había toda una serie de códigos, de mandatos de masculinidad, de ver quién era el más macho, quién se peleaba más, quién era más fuerte, y yo la verdad que no podía, no estaba a la altura, no daba la talla para ninguna de esas cosas, no me sentía convocado por eso, por ese tipo por ser ese tipo de hombre o de chico, de nene, no me sentía cómodo, me sentía mal, me sentía disgusto, me sentía que no pertenecía a eso, pero claro, no tenía herramientas para, si bien me llevaban al psicólogo, no tenía herramientas para darme cuenta qué es lo que pasaba. No entendía con el tiempo, sobre todo con el feminismo y la lectura de libros y los debates públicos y charlar con amigas feministas y con referentes, ahí fui entendiendo que lo que a mí me pasaba de chico era que me estaban diciendo cómo tenía que ser como hombre, me estaban configurando como hombre y yo me peleaba con eso en silencio y eso me generaba mucho retraimiento y mucha soledad. Hasta que, bueno, a poco uno va encontrando un amigo que está más o menos en la misma y te acercás y empezás a compartir eso
Y después en el secundario me cambié de colegio, uno mixto, ya no católico, laico. Y ahí, por supuesto, con las mujeres me costó un montón porque yo no tenía ningún tipo de vínculo. La única mujer que había conocido hasta entonces era mi madre, mi hermana, bueno, mi familia, o la Virgen María. La única mujer que no era la Virgen María, así que imagínate lo que me costaba entender el vínculo con las mujeres, el deseo femenino, no lo entendía para nada, no entendía que las mujeres tuvieran deseo, no podía entender que le gustaba un hombre a las mujeres. O sea, pero ¿por qué si los hombres son violentos, son agresivos, si son maleducados, son mal... ¿Cómo les va a gustar un hombre? ¿No? O sea, a mí me provocaba el rechazo, ¿cómo les puede gustar? Y me enojaba incluso eso. Bueno, sentí que tuve que dejar un montón de cosas afuera porque la verdad que era inabarcable, te pones a pensar todos los mandatos de masculinidad que de chico nos inoculan y que no nos damos cuenta, todos los mandatos que todavía circulan y que no nos damos cuenta, porque estos últimos años se habló mucho de cómo el patriarcado les cagó la vida a las mujeres, cómo las reprimió, cómo las invisibilizó, y se puso mucho el énfasis en ponernos a los hombres, con justa razón, como victimarios, ¿no? Como causantes de esos males. Lo que no se prestó tanta atención es, bueno, si fuera uno, ok, culpa de uno, dos, tres, cuatro, 10. Ahora, si el 90% de los chabones que circulan tenemos actitudes machistas, subestimamos a las mujeres, somos agresivos, no podemos controlar nuestra ira, no podemos hablar de nuestras emociones, somos celosos de manera insoportable, bueno, competimos con otros varones, nos sentimos solos. Bueno, evidentemente hay una matriz, ¿no? Hay una fábrica de machos o de machirulos o de potenciales machirulos. Hay como una especie de masculinidad ideal que te marcan bien desde chico que tenés que seguir. Y bueno, algunos logran cumplir con toda esa masculinidad ideal, algunos no lo logran, los que lo logran probablemente les cueste también y paguen un precio, no es gratis tampoco. Los que no lo logramos, ahí no, nos queda ahí ser acusados de como le pasa a Junior, toda la novela, que dicen, no, bueno, entonces sos maricón, si no sos hombre, si no cumplís con estos requisitos de macho, sos maricón, ¿no? Y había tantas cosas que tuve que poner énfasis en algunas, por ejemplo, la violencia, o sea, hay como una trilogía de lo que un hombre debe ser. Y eso incluye, uno, resolver las cosas con violencia, ¿no? Exacerbar su violencia. En segundo lugar, el fútbol, el deporte, el físico, ¿no? La fuerza física. Y en tercero, la conquista de mujeres. Esos son como los tres pilares de la masculinidad según esta sociedad patriarcal. Bueno, yo me focalicé en esos tres, poniendo bastante el énfasis en la tercera, en la relación con las mujeres. En primer lugar, porque a Junior, como a mí, le pasa que le cuesta mucho responder a las primeras dos, a la tercera, a la del fútbol y a la de la violencia, no puede, no va con él, pero la tercera, la presión es tal, por ser mujeriego, por conquistar mucho, estar con muchas mujeres, la presión es tal, las hormonas y el deseo, ¿no? Porque no solamente es presión, que bueno, a la larga le cuesta, pero termina entrando en ese, termina respondiendo eso, y me parecía que era fundamental para aportar al debate, a lo que está pasando ahora, a la pregunta acerca del lugar de los hombres en esta sociedad, el lugar de los hombres en los feminismos, la pregunta que se hacen las mujeres por esto, ¿no? El vincularse con los hombres, ¿por qué resulta tan difícil? Y quise poner el énfasis sobre todo en el vínculo de Junior con las mujeres, que me pareció que era el camino para explorar, y para explorar también la sexualidad de los hombres, que se suele decir que es una sexualidad mucho más simple, que nosotros nada, simplemente vamos, hacemos lo que hay que hacer y punto. Y para mí no es real eso, ¿no? O sea, nos trata como animalitos que no nos podemos controlar, ¿no? Son animalitos que no se pueden controlar. Las ganas, van y la ponen y ya está. Y la presión, muchas veces, muchos varones vamos a debutar, como se decía, o sea, vas porque te dicen que tenés que ir, pero sos un nene. Junior va con 15 años recién cumplidos, un nene, y es normal eso, que te arrastren a eso, y que vos mismo te arrastres a eso, y después te convenzas de que estuvo bien, pero en realidad te dejó un agujero en el alma y la vida, ¿no? Sí, sí, y después también, ahora se habla mucho, que también se habla en la novela, los hombres no saben dónde está el punto G, no saben dónde está el clítoris. Bueno, pero de nosotros se cree que es ahí, agarrado, pero friccionar fuerte y listo. Y tampoco es por ahí, me parece que el libro también es una invitación a salir del falocentrismo, a preguntarse por otras zonas erógenas en los hombres, que los hombres no nos preguntamos demasiado sobre eso, que las mujeres tampoco nos preguntan nada, ni nadie se preocupa por eso, pero que está dando vueltas. Y me parece que cuanto más exploremos en la sexualidad masculina, más rompamos con las convenciones,
más chance vamos a tener también de después abrir hacia otros lados por fuera de la cama. No creo que la cama, la sexualidad es un territorio en disputa también y político. Un tipo que se pone en cuatro para que su pareja le dé con una cinturonga, me parece que está dando un mensaje muy claro, muy explícito acerca de los nuevos roles y las nuevas posibilidades, y se está abriendo a un camino de exploración y de descubrimiento que me parece que es re interesante, y que creo que es más interesante empezar por ahí, la deconstrucción, que, como nos piden a veces, renuncien a sus privilegios, ¿no? Me parece que para renunciar al privilegio, primero tengo que darme cuenta qué precio estoy pagando por esos privilegios, ¿no? ¿A quién le dicen que no pueden expresar sus emociones? A nosotros nos dicen que no podemos llorar, no podemos expresar nuestras emociones, excepto la violencia, la agresividad, la rabia. Es la única emoción que se nos permite y que se nos incluso se nos exhorta a expresar. Lo demás hay que reprimirlo todo. Bueno, 3 veces más se suicidan los hombres. Eso para mí es claramente un precio que pagamos por esos privilegios, ¿no? Ok, vos tenés el privilegio de salir y hacer lo que quieras y nadie te pregunte nada y podés mandar a la mierda a tu mujer y ella se queda cuidando a los chicos y vos te vas a trabajar y después hacer lo que quieras, como era la forma tradicional. Buenísimo, pero ese señor después se tragaba todo, ¿no? Y terminaba explotando o suicidio o explotando contra su familia y siendo un asesino y después suicidándose él también y diciendo de la tía, me mandé una cagada. Bueno, hay mucho para explorar y insisto, si fuera 1, 2, 3, bueno, son unos loquitos, pero es una matriz. Lo vemos todo el tiempo, lo vemos siempre igual.